Parte 2 de Trueno, de Neil Shusterman. Capítulo 3. Una forma muy estimulante de empezar la semana. El día del hundimiento de Perdura, un avioncito desconectado de la red volaba rumbo a un lugar que no existía. Munira Atrushi, antigua bibliotecaria del turno de noche de la Gran Biblioteca de Alejandría, era la pasajera. El secador Michael Faraday, el piloto. Aprendí a pilotar aviones durante mis primeros años como segador, le contó Faraday. Descubrí que pilotar me relajaba. Transporta la mente a un lugar distinto, más tranquilo. Aunque puede que a él le funcionara, no era extensible a los pasajeros, porque Munira tenía los nudillos blancos de tanto apretar el asiento cada vez que daban un bote. Nunca había sido una gran aficionada a los viajes por aire. Sí, era completamente seguro y nadie había muerto de forma permanente en un accidente aéreo. El único incidente posmortal registrado era el de un avión comercial de pasajeros que había tenido la enorme mala suerte de cruzarse en el camino de un meteorito. El Nimbo había eyectado de inmediato a todos los pasajeros para evitar el inevitable choque y posterior incendio. Pero acabaron morturientos por culpa del aire enrarecido y la altitud del crucero. En cuestión de segundos se congelaron por el frío y cayeron al bosque que tenían debajo. Los ambudrones partieron a por ellos incluso antes de que aterrizaran y recuperaron todos los cuerpos en cuestión de una hora. Los trasladaron a centros de reanimación y en un par de días ya habían subido a bordo de otro avión para llegar a su destino. ¿Tan felices? Una forma muy estimulante de empezar la semana, había comentado uno de los pasajeros cuando lo entrevistaron. En cualquier caso, a Munira seguían sin gustarle los aviones. Sabía que su miedo era irracional. O al menos lo había sido hasta que el segador Faraday dijo que, una vez fuera del espacio aéreo desconocido, tendrían que arreglárselas solos. Cuando estemos en el punto ciego del Pacífico, nadie podrá rastrearnos, ni siquiera el Nimbo, le había dicho. Nadie sabrá si vivimos o morimos. Eso significa que, si tenían la mala suerte de tropezarse con un meteorito o cualquier otra catástrofe inesperada, no aparecería ningún ambudrón para transportarlos a un centro de reanimación. Permanecerían muertos para siempre, como antaño ocurría con los mortales, de un modo tan irrevocable como la criba. No ayudaba que el avión lo pilotara a Faraday en vez del sistema automático. Confiaba en el venerable segador, pero como todo el mundo, era susceptible a los errores humanos. Todo aquello era culpa de Munira. Ella era la que había deducido que el Nimbo tenía un punto ciego en el Pacífico Sur, un punto repleto de islas. O, para ser más precisos, atolones, crestas de antiguos volcanes que formaban una serie de archipiélagos circulares. Se trataba de una región entera que los secadores fundadores habían ocultado al Nimbo, y de hecho, al resto del mundo. La pregunta era ¿por qué? 3 días atrás se habían reunido con las segadoras Curie y Anastasia para contarles sus sospechas. «Ten cuidado, Michael», le había dicho la segadora Curie. Que a Curie le preocupara lo que habían descubierto resultaba inquietante. Una segadora a la que no le daba miedo nada. Temía por ellos. Era para pensárselo. Faraday también albergaba sus dudas, pero decidió no comunicárselas a Munira. Mejor que considerara al segador un apoyo inquebrantable. Después de aquella reunión, habían viajado, siempre de incógnito y en transportes comerciales, hasta Oximérica. El resto del camino sería en avión privado. Solo necesitaban conseguir uno. Aunque Faraday tenía derecho a quedarse con lo que quisiera, al margen de quién fuera el dueño o cuánto costara, rara vez lo hacía. Siempre procuraba dejar la menor huella posible en las vidas de la gente con la que se encontraba. A no ser, por supuesto, que fuera a cribarlos, en cuyo caso su huella era clara y profunda. No había cribado a nadie desde que fingiera su propia muerte. Como hombre muerto, no podía arrebatar ninguna vida porque, si lo hacía, la guadaña lo sabría, ya que su base de datos registraba todas las cribas a través del anillo. Había considerado la posibilidad de librarse de él, pero decidió no hacerlo. Era cuestión de honor, de orgullo.
Seguía siendo un segador, así que consideraba que separarse del anillo era faltarle al respeto. Se dio cuenta de que, con el paso del tiempo, iba perdiendo el anhelo de cribar. Además, en aquellos momentos tenía otras cosas que hacer. Cuando llegaron a Oximérica, pasaron un día en Ciudad Ángeles, un lugar que, en la época mortal, fascinaba a mucha gente con sus brillos de purpurina y albergaba grandes desgracias personales. Ahora no era más que un parque temático. A la mañana siguiente, Faraday se puso su túnica, que no había lucido demasiado desde que desapareciera del radar de la guadaña. Se acercó a un puerto deportivo y se apropió del mejor hidroplano que encontró, un reactor anfibio con espacio para 8 pasajeros. Asegúrese de que tenga suficientes pilas de combustible para un viaje transpacífico, le ordenó el gerente del puerto. Queremos partir lo antes posible. Faraday era temible sin necesidad de túnica, así que, con ella, Munira debía reconocer que resultaba imponente, como sólo los mejores segadores sabían serlo. Tendré que hablar con el propietario, respondió el gerente con voz temblorosa. No, repuso Faraday con calma. Tendrá que explicárselo al propietario cuando nos vayamos. No tengo tiempo para esperar. Infórmele de que le devolveré el vehículo en cuanto termine con él, y que abonaré una generosa cantidad por el alquiler. Sí, señoría, respondió el hombre, porque ¿qué otra cosa podía decirle a un segador? Mientras Faraday permanecía atento a los mandos, Munira lo vigilaba para asegurarse de que no se durmiera o desconcentrara. También contaba cada vez que atravesaban turbulencias. 7, hasta el momento. Si el nimbo controla el tiempo, ¿por qué no suaviza los corredores de vuelo? No controla el tiempo, la corrigió Faraday. Tan solo influye en él. Y además no puede intervenir para ayudar a un segador, por mucho que su estimada socia odie los vientos variables. Munira agradecía que ya no se refiriese a ella como su ayudante. Había demostrado ser mucho más que eso al descubrir el punto ciego. Maldito fuera su ingenio. Podría haberse quedado en la biblioteca de Alejandría, ignorante y contenta, pero se dejó llevar por la curiosidad. ¿Cómo era aquel antiguo dicho de la época mortal? ¿La curiosidad era una asesina de gatos? Mientras sobrevolaban los monótonos mares del Pacífico, la radio empezó a emitir un extraño acople. Fue casi ensordecedor y duró cerca de 1 minuto, a pesar de que Faraday intentó apagarlo. Munira temió que le estallaran los tímpanos, y Faraday tuvo que soltar los mandos unos segundos para taparse los oídos, de modo que se escoraron peligrosamente. Entonces, el ruido desapareció de golpe, igual que había empezado. El secador recuperó el control del avión. ¿Qué narices ha sido eso?, preguntó Munira, a la que todavía le pitaban los oídos. Faraday, con ambas manos en los mandos, seguía intentando recuperarse. Diría que se trata de una barrera electromagnética. Creo que significa que hemos entrado en el punto ciego. Después de aquello, ninguno le dio más vueltas al asunto, y tampoco tenían forma de saber que aquel mismo sonido se había oído en todo el mundo a la vez. En algunos círculos llegaría a denominarse la gran resonancia. Fue el momento que marcó el hundimiento de Perdura y el silencio global del nimbo. Pero, como Faraday y Munir abandonaron la esfera de influencia del nimbo en cuanto entraron en el punto ciego, no se enteraron de nada de lo que sucedía en el mundo exterior. Desde aquella altura, los cráteres volcánicos sumergidos de los atolones Marshall eran visibles con claridad, gigantescas lagunas dentro de los puntos y cintas de las muchas islas que los bordeaban. El atolón Ailuk, el atolón Likiep. No había edificios ni muelles, ni ruinas visibles que indicaran que los humanos los hubieran habitado. En el planeta había muchas zonas silvestres, pero el nimbo contaba con un cuerpo de trabajadores forestales que las protegían meticulosamente. Hasta los bosques más profundos y oscuros tenían torres de comunicación y plataformas de ambudrones, por si algún visitante sufría heridas graves o acababa morturiento. Pero allí no había nada. Era espeluznante. Estoy seguro de que en algún momento los habitaron, dijo Faraday.
Puede que los segadores fundadores cribaran a los residentes, aunque lo más probable es que los trasladaran a algún lugar fuera del punto ciego para mantener en secreto sus actividades. Por fin apareció ante ellos, a lo lejos, el atolón Kwajalein. «Escapemos ya al sur de Despertar y partamos a la tierra de Nod», dijo Faraday. Se trataba de la vieja canción infantil. Y allí estaban, a unos 1100 kilómetros al sur de Wake Island, la isla Despertar, justo en el centro del punto ciego. ¿No estás emocionada, Munira? Ahora que sabes lo que sabían Prometheus y los otros fundadores. Por fin vamos a descifrar el acertijo que nos dejaron. No hay garantía de que vayamos a encontrar algo. Siempre tan optimista. Como sabían todos los segadores, los fundadores afirmaban haber preparado un plan de emergencia para la sociedad, por si su concepto de la guadaña fracasaba. Una solución alternativa al problema de la inmortalidad. Ya nadie se lo tomaba en serio. ¿Por qué iban a hacerlo? Si la guadaña había sido la solución perfecta durante 200 años. A nadie le importaban los sistemas de emergencia hasta que algo fallaba. Si las segadoras Curie y Anastasia tenían éxito en Perdura y la segadora Curie se convertía en la suma dalle de Midmérica, puede que la guadaña evitara el desastroso camino por el que la quería llevar Goddard. Pero si no era así, quizás el mundo todavía necesitara aquel plan de emergencia. Bajaron a los 5000 pies, y a medida que se acercaban, empezaron a distinguir los detalles del atolón. Arboledas frondosas y playas de arena. La isla principal del atolón de Kwajalein tenía la forma de un boomerang largo y estilizado. Y allí vieron por fin algo que no se encontraba en ningún otro lugar del punto ciego. Indicios de que en la isla había existido presencia humana. Hileras de maleza que antes fueran carreteras, cimientos que rodeaban la antigua ubicación de edificios. «¡Bingo!», exclamó Faraday, mientras empujaba la palanca de mando para reducir la altitud y examinarlo más de cerca. Munira incluso notó la reacción de sus nanobots al alivio que sentía. Al fin, todo iba bien. Hasta que empezó a ir mal. «Aeronave desconocida, identifíquese, por favor». Era un mensaje automático apenas audible a través de las fuertes ondas de interferencias, con una voz artificial que sonaba demasiado humana para serlo. «No te preocupes», dijo Faraday, y transmitió el código universal de identificación que usaba la guadaña. Tras un momento de silencio, volvieron a escuchar. «Aeronave desconocida, identifíquese, por favor». «Esto no me gusta», dijo Munira. Faraday la miró con el ceño fruncido, aunque sin poner el alma en ello, y volvió a hablar por el transmisor. «Aquí el segador Michael Faraday de Midmérica, solicitando permiso para acercarse a la isla principal». Otros segundos de silencio, y la voz contestó. «Anillo de segador detectado». Tanto Faraday como Munira se relajaron. «Ya está», dijo el segador. «Solucionado». Y entonces la voz volvió a hablar. «Aeronave desconocida, identifíquese, por favor». «¿Qué? He dicho que soy el segador Michael Faraday. Segador desconocido». «Evidentemente no te reconoce», intervino Munira. «Cuando establecieron este sistema, aún no habías nacido. Seguro que cree que eres un impostor con un anillo robado. Lo que me faltaba por ver». Y lo que le faltaba por ver fue la descarga láser que la isla les disparó desde algún lugar de su superficie, y que reventó su motor izquierdo con un estruendo que notaron en los huesos, como si les hubieran acertado a ellos, y no al avión. Era todo lo que temía Munira, la culminación del peor de los casos posibles. Y a pesar de ello, sentía un aplomo y una claridad que no se esperaba. El avión tenía un módulo de escape. Incluso había llegado a examinar lo antes posible de despegar para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. «El módulo está en la popa», le dijo a Faraday. «Tenemos que darnos prisa». Aún así, él seguía empeñado en hablar con la radio que no dejaba de crujir con las interferencias. «Aquí el segador Michael Faraday». «Es una máquina», le recordó Munira, «y no de las listas. No puede razonar con ella». La mejor prueba de ello fue el segundo disparo, que destrozó el parabrisas e incendió la cabina. De haber estado a mayor altitud, habrían salido volando por el agujero, pero al volar bajo, se libraron de la descompresión explosiva. «¡Michael!»,
chilló Munira, usando su nombre propio, cosa que no había hecho nunca antes. ¡No sirve de nada! Su avión herido ya había empezado a caer de lado hacia el mar. No había forma de salvarlo, por muy hábil que fuera el piloto. Al final, Faraday se rindió, salió de la cabina y juntos lograron avanzar pese a la inclinación del reactor, hasta llegar al módulo de escape. Se metieron dentro, pero no lograban cerrarlo porque la túnica no dejaba de engancharse con el cierre. ¡Mierda!, gruñó el segador, y tiró tan fuerte que rasgó el dobladillo. Y por fin pudieron cerrar la puerta. El mecanismo se selló, la espuma en gel se expandió para rellenar el espacio restante, y el módulo salió disparado. Como no tenía ventanas, no había modo de ver lo que sucedía a su alrededor. Solo sentían unas náuseas extremas mientras el vehículo daba vueltas por el aire. Munira ahogó un grito cuando las agujas se le clavaron en el cuerpo. Aun sabiendo qué ocurriría, se sorprendió. La pincharon en 5 sitios distintos, como mínimo. Aborrezco esta parte, gruñó Faraday, que, como había vivido muchos años, había estado antes dentro de un módulo de escape, mientras que para Munira era algo nuevo y horroroso. Aquellas cápsulas estaban diseñadas para dejar inconscientes a sus ocupantes, de modo que, si sufrían heridas al aterrizar, permanecieran dormidos mientras sus nanobots los curaban. Después, se despertaban intactos tras las horas que fueran necesarias para reparar los daños. Y si morían, después los transportaban a un centro de reanimación. Como los pasajeros del avión del meteorito, despertarían entusiasmados por la experiencia. Salvo que si la caída los mataba, Munira y Faraday no podían contar con eso. Si morimos, le dijo Faraday, que ya arrastraba las sílabas. Lo siento mucho, Munira. Ella quería responder, pero perdió el conocimiento antes de poder hacerlo. Era como si el tiempo no hubiese pasado. Munira pasó de estar dando vueltas a oscuras con Faraday a contemplar el movimiento de las hojas de las palmeras que la protegían del sol. Seguía dentro del módulo, aunque la puerta estaba abierta de par en par, y no había nadie a su lado. Se zafó como pudo de la espuma que se le ajustaba al cuerpo y se sentó. Cerca de los árboles, Faraday asaba un pez ensartado en un palo sobre una pequeña fogata mientras bebía agua de coco directamente del fruto. Una tira de lino roto le colgaba de la túnica, la parte que se le había enganchado en el cierre. Tenía el borde embarrado. Qué extraño resultaba ver al gran segador Michael Faraday con una túnica que no estuviera perfecta e impoluta. «¡Ah!», exclamó él, jovial. «¿Por fin te despiertas?». Le pasó el coco para que le diera un trago. Es un milagro que hayamos sobrevivido», respondió ella. Hasta que no olió el pescado que se asaba al fuego, no se dio cuenta del hambre que tenía. El módulo estaba diseñado para mantener a sus ocupantes hidratados durante días, pero no ofrecía nutrientes. Por el estado de su estómago, calculaba que habían pasado dentro del módulo al menos un par de días. «Hemos estado a punto de no hacerlo», coincidió Faraday mientras le daba el pescado y ensartaba otro. Según los registros del módulo, hubo un fallo en el paracaídas, probablemente por el choque contra los escombros u otro disparo láser. Nos estrellamos con fuerza contra el agua y a pesar del acolchado de la espuma, ambos sufrimos contusiones de 3er grado y múltiples fracturas en las costillas. Tú, además, te perforaste un pulmón, por eso los nanobots han tardado unas cuantas horas más en curarte que a mí. El módulo, que contaba con un sistema de propulsión para amerizajes, los había transportado hacia la orilla, y se había quedado medio enterrado en la arena tras soportar 2 días de subida y bajada de mareas. Munira miró a su alrededor, y Faraday debió de interpretar correctamente su expresión, porque dijo: no te preocupes, al parecer el sistema de defensa solo realiza el seguimiento del tráfico aéreo que se aproxima a la zona. El módulo estaba lo bastante cerca de la isla como para que no lo detectara». En cuanto a su avión, el que Faraday había prometido devolver a su dueño, descansaba hecho pedazos en el fondo del Pacífico. «Ahora somos oficialmente náufragos». «No entiendo por qué narices está tan contento». «Porque estamos aquí, Munira. Lo hemos conseguido. Hemos logrado lo que no había logrado nadie desde el inicio de la era posmortal.
Hemos entrado en la tierra del Nod. El atolón de Kwajalein parecía pequeño desde el cielo, pero una vez en tierra se les antojó gigantesco. Aunque la isla principal no era demasiado ancha, daba la impresión de alargarse hasta el infinito. Había restos de antiguas infraestructuras por todas partes, así que con suerte lo que buscaban estaría allí, y no en una de las islas exteriores. El problema era que no sabían qué estaban buscando exactamente. Dedicaron varios días a explorar, recorriendo en zigzag la isla desde el alba hasta el anochecer, y catalogando las reliquias que encontraban, y que estaban por todas partes. El pavimento roto de las carreteras, que habían dado paso tiempo atrás a un nuevo bosque. Cimientos de piedra que antes soportaban el peso de edificios. Montones de hierros oxidados y acero gastado. Cenaban pescado y aves salvajes, y había en abundancia, al igual que árboles frutales tan variados que no podían ser todos autóctonos. Lo más probable era que los cultivaran en los patios y siguieran allí después de que tanto estos como las casas hubieran desaparecido. ¿Y si no encontramos nada?, preguntó Munira al principio de su exploración. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Aquí no hay puentes. Durante los primeros días, aparte de la chata torre de seguridad, que estaba sellada como un sarcófago vertical, no habían conseguido más que porcelana rota de lavabos y retretes, y contenedores de plástico que, probablemente, permanecerían intactos cuando el Sol se volviera nova y devorara los planetas interiores. Aquel lugar habría sido una meca para los arqueólogos, pero a ellos no los acercaba a su objetivo. Entonces, hacia el final de la primera semana, se subieron a un arcén y descubrieron una extensión de terreno cubierta de arena y demasiado geométrica para ser natural. Después de excavar un poco, encontraron una capa de hormigón tan gruesa que poca vegetación había logrado arraigar en ella. Aquel sitio tenía un propósito, estaba claro, por más que ellos no lo averiguaran. Y allí, contra el lateral del terraplén, casi oculta por enredaderas, había una puerta cubierta de musgo, la entrada a un búnker. Mientras apartaban las enredaderas, vieron un panel de seguridad. Lo que estuviera allí escrito o grabado había desaparecido por la erosión, pero lo que quedaba les contaba la única historia que necesitaban saber. En el panel había un hueco con el tamaño y la forma exactos de las gemas engastadas en los anillos de los segadores. He visto esto antes, dijo Faraday. En los edificios más antiguos de los segadores, nuestros anillos servían de llave. Antes tenían una utilidad real, aparte de conceder inmunidad e impresionar a la gente. Levantó el puño y pegó su anillo a la marca. Oyeron que el mecanismo se abría, pero tuvieron que empujar los dos para abrir las viejas puertas. Se habían llevado las linternas que habían encontrado entre los pocos suministros de los módulos de emergencia. Con ellas, iluminaron la mohosa oscuridad de un pasillo que descendía siguiendo una pendiente muy pronunciada. El búnker, a diferencia de la isla, permanecía al margen del paso del tiempo, salvo por una fina capa de polvo. Solo una de las paredes estaba agrietada, y unas raíces que parecían los tentáculos de una antigua criatura parecían intentar abrirse paso. Pero por lo demás, el mundo exterior permanecía en el exterior. Finalmente, el pasillo terminó con un espacio amplio con varios puestos de trabajo. A Munira, aquellas viejas pantallas de antiquísimos terminales le recordaban a la habitación secreta bajo la biblioteca del Congreso, donde habían encontrado el mapa que los llevara hasta allí. Mientras que la sala de la biblioteca era un puro caos, la del búnker estaba ordenada a la perfección. Las sillas estaban bien colocadas frente a los escritorios, como si hubiera pasado por allí un equipo de limpieza. En uno de los puestos había una taza de café que lucía el nombre de su dueño, Herman Melville, como si esperase que alguien volviese a llenarla. No habían abandonado aquel lugar a toda prisa. De hecho, no lo habían abandonado en absoluto. Todo estaba organizado. Y Munira no lograba librarse de la curiosa sensación de que la persona que lo había dejado todo así, hacía más de 200 años, sabía que Faraday y ella aparecerían en algún momento.
Carta abierta a su excelencia el sumo dalle Tencamenin de Subsáhara. Me niego rotundamente a respetar las restricciones impuestas a los segadores midmericanos, por considerarlas ofensivas e inmorales. Ni ahora ni nunca reconoceré el derecho de ningún sumo dalle a prohibir la entrada de mis segadores a su región. Como su parlamentario ya le habrá informado, los segadores tienen vía libre para viajar por el mundo y pueden cribar a quien consideren oportuno, cuando quieran y donde quieran. Por tanto, la restricción no tiene validez, y cualquier región que se una a Subsáhara en su despreciable empeño verá aumentar la entrada de segadores midmericanos en su territorio, aunque solo sea para dejar clara mi postura. Lo advierto, cualquier acción contra mis segadores en otras regiones se pagará con la misma moneda y sin vacilar. Atentamente, el honorable Robert Goddard, sumo dalle de Midmérica. Traguito de agua y continúo. Capítulo 4. Objetos de gran valor. La primera semana del salvamento de Perdura consistió en trazar mapas de las ruinas y la enorme zona de escombros. «Esto es lo que sabemos», dijo Soberanis al secador Posuelo, mientras activaba una imagen holográfica. La isla del Corazón Perdurable se hundió junto a la cresta de una cordillera submarina. Se golpeó contra un pico al bajar y se dividió en 3 secciones. Jericho rotó la imagen. 2 de ellas acabaron en esta meseta al este de la cresta. La tercera cayó a una fosa del lado occidental. Y todo ello se sitúa dentro de una zona de escombros que abarca 25 millas náuticas. ¿Cuánto falta para que empecemos a sacar cosas a la superficie?, preguntó Posuelo. Hay mucho que explorar y catalogar, respondió Jericho. Alrededor de 1 mes. Sin embargo, un salvamento en condiciones se alargaría varios años. Puede que décadas. Posuelo examinó la imagen de los restos, quizá para buscar algún punto de referencia que le resultara familiar en lo que quedaba de los rascacielos. Después rotó el mapa él mismo y señaló el fragmento hundido en la fosa oceánica. El mapa parece incompleto por esta parte. ¿Por qué? La profundidad. El terreno es traicionero y cuesta cartografiarlo. Pero podemos dejar eso para después. Empezamos con la zona de escombros y los fragmentos de la meseta. Posuelo agitó la mano como si ahuyentara un mosquito. No, estoy más interesado en el fragmento de la fosa. Jericho dedicó un momento a estudiar al segador. El hombre había sido muy afable y comunicativo hasta entonces. Era posible que la relación de confianza establecida durante el viaje bastara para obtener la información que Posuelo quizá no deseara compartir con los demás. Si está buscando algo específico, me ayudaría a saberlo. Posuelo se tomó unos minutos antes de contestar. La guadaña de Amazonia está interesada en recuperar objetos de valor incalculable. Esos objetos se encuentran en las ruinas del Museo de la Guadaña. ¿El corazón perdurable? Seguro que el corazón murió hace tiempo y acabó en las tripas de alguna criatura. Estaba dentro de una caja protectora, respondió Posuelo. Lo que quede de él debería conservarse en un museo. Después añadió. Y había otros artículos. Cuando quedó claro que Posuelo no le iba a desvelar nada más, Jericho dijo. Entendido. Indicaré a las otras tripulaciones que se dediquen a las zonas de la ciudad que se sitúan en la meseta más alta. Pero mi equipo, y solo mi equipo, se encargará de las ruinas de la fosa. El segador se relajó un poco. Dedicó unos instantes a examinar a Jericho. No se sabía si con curiosidad, con admiración, o con un poco de ambas. ¿Cuántos años tienes en realidad, Jerry? Tu tripulación me dice que reiniciaste el contador antes de asumir el mando, lo que supondría el doble de tu edad física. Pero pareces mayor, con más conocimiento del mundo. Diría que no era tu primer reinicio. Jericho se paró a pensar cómo responder. No tengo la edad que le digo a mi tripulación, reconoció al fin, porque una verdad a medias es mejor que una mentira. El corazón perdurable, el que daba nombre a la gran ciudad flotante,
era el corazón vivo más antiguo del mundo. Lo mantenían con vida mediante la estimulación eléctrica y los nanobots que lo rejuvenecían para que no envejeciera nunca. Había latido más de 9.000 millones de veces, y era un símbolo de la conquista de la muerte. No obstante, murió cuando se hundió la isla, y sus electrodos se quedaron sin electricidad. Como había dicho el segador Pozuelo, estaba protegido por una urna de cristal templado resistente a los impactos. Pero la presión de las profundidades era demasiado para la urna, que había implosionado mucho antes de llegar al fondo. En cuanto al corazón en sí, o lo que quedaba de él después de la implosión, no aparecería entre los restos que al final encontró el equipo de salvamento. Estaba claro que algo lo había devorado, ya fuera la vida marina carnívora impulsada a un frenesí asesino artificial o un afortunado carroñero que pasaba por allí. Mientras los demás equipos se sentían satisfechos con ir a por los restos más accesibles, la tripulación de Jerry Soberanis trabajaba sin cesar y sus esfuerzos no se veían recompensados. Las demás tripulaciones sacaban tesoros escondidos, pero la de Soberanis apenas hallaba nada. Como las torres de la ciudad hundida estaban peligrosamente inclinadas y caían a las profundidades con poco más que tocarlas, era demasiado arriesgado enviar cerca a los miembros de la tripulación. Aunque los tasmanos anfibios resultaban muy útiles, a poca profundidad, no podían bucear por debajo de los 60 metros sin un traje de presión. Ya habían perdido un sumergible robótico, aplastado por un frigorífico que había salido despedido a través de la ventana de una torre al caer. Cierto, era posible revivir a cualquier morturiento, pero primero había que recuperar el cuerpo de la fosa. Sencillamente, no merecía la pena. Pozuelo, que solía ser una persona comedida y difícil de alterar, empezaba a sufrir frecuentes ataques de frustración. Me doy cuenta de que se trata de un proceso delicado, dijo, tras la 5ª semana de inmersiones profundas. Pero es que las babosas de mar avanzan más deprisa que su tripulación. La constante aparición de yates de segadores no hacía más que contribuir a su frustración. Habían llegado representantes de casi todas las guadañas del mundo, porque todos sabían que Pozuelo iba detrás de la cámara de las reliquias y los futuros. No pasaba nada cuando se encontraba en un lugar demasiado frío y profundo para recibir la luz del sol, pero que no la vieran no significaba que la hubiesen olvidado. Su señoría, perdone mi impertinencia, le dijo Jerry a Sidney, ya que en aquellos momentos se llamaban ya por el nombre de pila. Pero se trata de una cámara de acero sellada en el interior de otra cámara de acero, que a su vez se encuentra enterrada bajo miles de toneladas de ruinas en la ladera de una peligrosa pendiente. Aunque no estuviera en el fondo del mar, ya costaría llegar hasta ella. Se requiere un meticuloso proceso de ingeniería, esfuerzo y sobre todo paciencia. Si no finiquitamos esto a la mayor brevedad, Goddard no tardará en hacer acto de presencia para quitarnos todo lo que saquemos. Pero por el momento, la ausencia de Goddard era, cuanto menos, llamativa. No había enviado ni equipos de salvamento, ni representantes para asegurarse de obtener su parte de los diamantes. Lo que sí había hecho era despotricar en público sobre la profanación de las aguas sagradas y la vergüenza de deshonrar a los muertos. Y afirmaba que no quería tener nada que ver con lo que allí se encontrara. Pero todo era pose. Quería esos diamantes, tanto como cualquiera, si no más. Lo que significaba que había elaborado un plan para conseguirlos. No se podía negar que el Sumo Dalle tenía un don para conseguir lo que quería, y eso mantenía en vilo a todas las guadañas del mundo. Guadaña. Antes, la palabra se refería a la organización global en su conjunto, pero al final se había impuesto el pensamiento regional. Ya no existía la percepción de una guadaña mundial, sino política territorial y agravios mezquinos. Pozuelo tenía pesadillas en las que Goddard se hacía con todos los diamantes y tenía potestad para elegir a dedo a los nuevos segadores. Si eso sucediera, el mundo se inclinaría tanto hacia su supuesto nuevo orden que se saldría de su eje, y las voces de los que se resistirían se perderían entre los gemidos de dolor de aquellos a los que tan alegremente cribaba.
¿Me va a contar alguna vez qué hay en esa cámara para que esté todo el mundo tan obsesionado con ella? Preguntó Jerry, tras una inmersión que consideraba un éxito, dado que no habían perdido ninguna pieza de equipo. ¿Obsesionado? Por decirlo suavemente. La cámara, como cualquier cámara acorazada, contiene objetos de gran valor, pero en este caso, esos objetos no son de tu incumbencia, puesto que solo los segadores los consideran valiosos. Jerry sonrió. ¡Ajá! Siempre me había preguntado dónde guardaban los anillos de los segadores. Pozuelo se regañó mentalmente por haberse ido de la lengua. Eres demasiado inteligente para tu propio bien, le dijo a Jerry. Ese ha sido siempre mi problema. Pozuelo suspiró. ¿Tan malo era contárselo? Soberanis era cordial, y la codicia no formaba parte de sus defectos. Trataba bien a la tripulación, y había demostrado el mayor de los respetos por Pozuelo. El secador necesitaba a alguien en quien confiar, y la capitana Soberanis había demostrado ser de confianza. O el capitán Soberanis, mejor dicho, ya que en aquel instante una densa capa de nubes cubría el cielo. No se trata de los anillos, sino de las piedras en sí. Miles de ellas, reconoció Pozuelo. El que controle los diamantes controlará el futuro de la guadaña. Aunque la región de la Estrella Solitaria preferiría permanecer neutral en este asunto, en Texas nos ha quedado claro que el sumo Dalle Goddard pretende imponer su voluntad en toda Norteamérica, y quizás en el resto del mundo, sin los verdugos mayores para controlar su ambición. Tememos que su influencia se extienda como un cáncer de la era mortal. Como región autónoma, somos libres de hacer lo que nos plazca dentro de nuestras fronteras. Por tanto, vamos a romper relaciones con la guadaña midmericana. Con efecto inmediato, todos los secadores midmericanos que estén en nuestra región serán escoltados hasta la frontera más cercana y expulsados. Y es más, cuestionamos el derecho del señor Goddard a ser sumo dalle, puesto que los verdugos mayores no proclamaron ningún edicto antes de su fallecimiento en Perdura. Fieles a nuestra política, no deseamos involucrar a nadie más en nuestra decisión. Que los demás hagan lo que consideren oportuno. Solo queremos que nos dejen en paz. Anuncio oficial de Su Excelencia la Suma Dalle Bárbara Jordan de Texas. Traguito de agua y sigo. Y terminamos. Capítulo 5. Tus servicios ya no nos son necesarios. Perdón. Empiezo de nuevo. Capítulo 5. Tus servicios ya no son necesarios. D. Intercambio de comunicación principal del Nimbo. Para Loriana Barchok. Fecha: 1 de abril, año del ave rapaz, 17:15 GMT. Asunto: disolución de la interfaz con la autoridad. Enviado por icpn.th. Firmado por fcia.net. Seguridad: cifrado estándar. Mi queridísima Loriana, siento informarte de que tus servicios como agente del cúmulo ya no son necesarios. Sé que has desempeñado tus funciones lo mejor que has podido, así que esta rescisión de contrato no es nada personal ni tiene en absoluto que ver con tu trabajo para la interfaz con la autoridad. No obstante, he decidido disolver la interfaz en su conjunto. Con efecto inmediato, dejará de existir como entidad de gestión y, por tanto, se prescinde de tus servicios. Te deseo la mejor de las suertes en tus próximos proyectos. Atentamente, el Nimbo. Si alguien le hubiera dicho a Loriana Barchok que su trabajo dejaría de existir menos de un año después de su salida de la Academia del Cúmulo, no lo habría creído posible. Había muchas cosas que no habría creído posibles, pero todas ellas habían sucedido, lo que significaba que cualquier cosa podía suceder a partir de entonces. ¡Cualquiera! Por lo que sabía, del cielo podía bajar una mano armada con pinzas para depilarle las cejas con total impunidad. Aunque no necesitaba depilarse las cejas, claro. Sus cejas estaban bien. Pero podría pasar.
En esos momentos, no descartaba ninguna posibilidad en aquel extraño nuevo mundo. Al principio, Loriana pensó que el correo electrónico del Nimbo era una broma. Había un buen puñado de bromistas en las oficinas de la IA en Fulcrum City, aunque no tardó en quedar claro que no se trataba de un chiste. Después del ensordecedor ruido que había brotado de muchos de los sistemas de sonido del mundo, el Nimbo envió a todos los agentes del cúmulo el mismo mensaje. Se clausuraba la interfaz con la autoridad. Todos los agentes se quedaban sin empleo y pasaban a ser indeseables, como el resto de la humanidad. Si todo el mundo es indeseable, claro que nos hemos quedado sin trabajo, se lamentaba un agente. Se supone que somos la interfaz profesional con el Nimbo, pero ¿cómo vamos a seguir siéndolo si, por ley, tenemos prohibido hablar con él? No merece la pena obsesionarse con el asunto, contestó otro colega que no parecía muy preocupado. Lo hecho está. ¿Pero despedirnos a todos? Dijo Loriana. ¡A todos! Sin previo aviso. Somos millones de personas. El Nimbo tiene sus razones para hacer las cosas, replicó el colega desconcertado. Que no comprendamos su lógica demuestra nuestras limitaciones, no las suyas. Entonces, cuando llegaron las noticias del hundimiento de Perdura, resultó evidente, al menos para Loriana, que la humanidad estaba recibiendo su castigo, como si todos fueran cómplices del crimen. Así que los verdugos mayores habían fallecido, el Nimbo estaba molesto y Loriana se había quedado sin trabajo. Replantearse la vida no era sencillo. Regresó a casa de sus padres y dedicó bastante tiempo a no hacer nada. Había empleo por todas partes. Podía aprender gratis cualquier profesión. El problema no era encontrar un campo laboral, sino algo que quisiera hacer de verdad. Durante unas cuantas semanas, sufrió lo que habría sido desesperación si sus nanobots emocionales no lo hubieran limitado a melancolía. Aún así, la melancolía era intensa y omnipresente. No estaba acostumbrada a tener tiempo libre, a no producir, así que la incertidumbre de su futuro la pilló desprevenida. Sí, en aquel momento, la incertidumbre era generalizada, pero al menos los demás tenían trabajos que los anclaban en terreno familiar. Rutinas para conservar algo de orden en una vida sin Nimbo. Lo único que le quedaba a Loriana era tiempo para mortificarse. Era insoportable. A petición de sus padres, había ido a que le retocaran los nanobots para animarse un poco, porque ya no se toleraba ni la melancolía. Pero la cola era demasiado larga. Cómo aborrecía esperar. Así que se marchó. Solo los indeseables hacen cola, les dijo a sus padres cuando regresó, porque así era como el Nimbo organizaba la oficina de asuntos indeseables de la IA, con una falta de eficiencia intencionada. Después de decirlo, se le ocurrió lo evidente. Ella también era una indeseable. ¿Significaba eso que, a partir de entonces, la norma serían las colas sin sentido y las horrendas esperas? Se le saltaron las lágrimas, lo que solo sirvió para que sus padres insistieran más en que nunca fuera a que la retocaran los nanobots. Sabemos que ahora las cosas son distintas para ti, pero tampoco es el fin del mundo, cariño, le dijeron. Aún así, por la razón que fuera, a ella le parecía que podría serlo. Entonces, un mes después de que todo el mundo se hubiera vuelto indeseable, su antigua jefa apareció en su puerta. Loriana supuso que se trataba de una visita de cortesía. Estaba claro que no querían contratarla de nuevo, puesto que a su jefa la habían despedido junto al resto de agentes. Hasta sus oficinas habían desaparecido. Según las noticias, unas cuadrillas de obreros se habían presentado en las sedes de la interfaz con la autoridad y tenía repartida por el mundo para transformar los edificios en pisos y centros de ocio. Acaba de llegarnos la orden de trabajo, dijo una capataz en el reportaje, y estamos encantados de hacer lo que necesite el Nimbo. Las órdenes de trabajo, las solicitudes de suministros y demás eran lo más parecido a una comunicación con el Nimbo que les quedaba.
Los que la recibían eran objeto de envidia. Su jefa antes era la directora de la oficina de Fulcrum City. Loriana era la única agente novata que trabajaba con la directora Hilliard. Por lo menos, quedaba bien ponerlo en el currículum que Loriana todavía no había enviado a ninguna parte. La razón por la que había acabado de asistente personal de la directora no tenía mucho que ver con sus habilidades, sino más bien con su personalidad. Algunos la definirían como dicharachera, mientras que otros la consideraban simplemente insufrible. «Siempre estás alegre», le había dicho la directora Hilliard cuando le ofreció el puesto a Loriana. «Es algo que se echa de menos por aquí». Era cierto. Los agentes del cúmulo no eran famosos por sus chistes ni chispeantes personalidades. Hizo todo lo que pudo por animar un poco el ambiente y ver medio lleno más que un deprimente vaso, lo que a menudo irritaba a los demás agentes. Bueno, era problema suyo. Loriana sospechaba que la directora disfrutaba de un placer culpable al ver a sus subalternos sufrir con el carácter optimista de su ayudante. No obstante, tantas semanas sin nada que hacer y con cero perspectivas de futuro habían pinchado su burbuja y la habían dejado tan mohína como cualquier otro agente del cúmulo. «Tengo un trabajo para ti», le dijo la directora. «En realidad, es más que un trabajo», se corrigió. «Más bien, una misión». Loriana estaba encantada. Era la primera vez que se sentía bien desde que cerraran la interfaz con la autoridad. «Tengo que advertirte algo», siguió diciendo la directora Hilliard. «Esta misión implica viajar». Y aunque a Loriana se le daba mucho mejor quedarse en el sitio, sabía que podía ser la única oportunidad que se le presentase en el futuro próximo. «¡Muchas gracias!», exclamó mientras le estrechaba con energía la mano a su jefa y alargaba el contacto mucho más que la mayoría de personas. 2 semanas después de aquello, se encontraba en medio del océano, en un barco de pesca de atunes que ya no pescaba, pero todavía apestaba a su última captura. «No había mucho donde elegir», les había dicho a todos la directora. «Hemos tenido que quedarnos con lo que estaba disponible». Loriana descubrió que no era la única elegida para la misión. Junto a ella había cientos de agentes del cúmulo, a bordo de docenas de barcos de muy distinto tipo. Se trataba de una extraña flota desarrapada y dispar que navegaba junto al sur del Pacífico. 8.167,167.733, les había explicado Hilliard en la reunión preliminar. «Son los números que nos proporcionó una fuente de confianza. Creemos que representan coordenadas». Después sacó un mapa y señaló un punto en algún lugar entre Hawái y Australia, en el que no se veía más que mar abierto. «¿Pero qué le hace pensar que se trata de coordenadas?», le preguntó Loriana después de la reunión. «Es decir, si solo tenían unos números aleatorios que podían significar cualquier cosa, ¿por qué está tan segura?». «Porque en cuanto expresé en voz alta que quizá fueran coordenadas, empezó a llegarme publicidad de fletamentos en Honolulu», le confesó la directora. «¿El Nimbo?». «Aunque la ley le prohíba comunicarse con los indeseables, no les prohíbe las insinuaciones». El 4.º día de viaje, cuando todavía faltaban varios cientos de kilómetros para llegar a las coordenadas, empezaron las cosas raras. Primero, el piloto automático perdió la conexión con el Nimbo. Sin ella, todavía podía navegar, pero no resolver problemas. Se transformaba en una máquina sin cerebro. No solo eso, sino que perdieron todo contacto por radio con el mundo exterior. Eso no sucedía nunca. Punto. La tecnología funcionaba. Siempre. Incluso después de que el Nimbo guardara silencio. Y sin respuestas, la especulación prendió rápidamente. «¿Y si es a nivel mundial? ¿Y si el Nimbo ha muerto? ¿Y si ahora estamos solos en el mundo de verdad?». La gente incluso recurría a Loriana por si podía transmitirle algún mensaje positivo. «Daremos media vuelta», bramó uno de los agentes. Sikora se llamaba. Era un hombre mezquino que se había opuesto a la misión desde el principio. «Regresaremos y nos olvidaremos de esta tontería». Fue Loriana la que hizo la observación crucial cuando miró la pantalla de error, que seguía parpadeando. «Dice que estamos a 30 millas náuticas de la boya de comunicaciones más cercana.
Pero se supone que hay una cada 20 millas, ¿no? Tras un rápido vistazo a la red de boyas, confirmaron que no había señales, lo que significaba que el nimbo no tenía presencia en aquellas aguas. Interesante, comentó la directora. Bien visto, agente Barchok. Loriana sintió la tentación de pavonearse, pero no lo hizo. Hilliard examinó las aguas desconocidas que tenían ante ellos. ¿Sabías que el ojo humano tiene un punto justo en el centro de su campo visual, en el que no capta nada? El punto ciego, respondió Loriana. Nuestro cerebro nos dice que no hay nada que ver y rellena los huecos para que no nos demos ni cuenta. Pero si el nimbo tiene un punto ciego, ¿cómo sabe que existe? Puede que alguien se lo haya contado, respondió la directora mientras arqueaba las cejas. Sigo escribiendo este diario, aunque no haga falta. Es difícil interrumpir una rutina cotidiana cuando se convierte en parte de ti. Munira me asegura que, pase lo que pase, se las ingeniará para llevar este diario al archivo de la Biblioteca de Alejandría. Sería una novedad. Un segador que continúa obedientemente con la redacción de su diario incluso después de la muerte. Llevamos ya 6 semanas en el atolón de Kwajalein, sin comunicarnos con el exterior. Aunque estoy deseando saber algo de Marie y de cómo le fue la investigación de Perdura. No puedo obsesionarme con ello. O fue todo bien y está presidiendo Midmérica como Suma Dalle, o no salió como ella esperaba y nuestra tarea implica un reto aún mayor. Razón de más para descifrar el secreto del atolón y acceder a la sabiduría de los segadores fundadores. Su plan de emergencia en caso de fracaso de la guadaña, sea cual sea, quizás se convierta en lo único capaz de salvarla. Munira y yo nos alojamos en el búnker. También hemos construido una rudimentaria canoa lo bastante pequeña como para evitar el sistema de seguridad de la isla. Por supuesto, no puede llegar lejos, pero la hemos estado usando para acercarnos a las islas más cercanas del atolón. Allí hemos encontrado más o menos lo mismo que aquí, pruebas de presencia humana, bloques de hormigón, restos de cimiento. Nada extraordinario. No obstante, hemos descubierto el objetivo original de este lugar, o al menos para qué usaba al final de la era mortal. ¿Para qué se usaba al final de la era mortal? El atolón de Kwajalein, al completo, era una instalación militar, no para la guerra en sí, sino como campo de pruebas para la tecnología emergente. Mientras que en algunos de los atolones cercanos se veían restos de explosiones nucleares, en este se probaban cohetes y también se lanzaban satélites espía, algunos de los cuales quizá sigan formando parte de la red de satélites de observación del Nimbo. Ahora salta a la vista por qué los fundadores eligieron este lugar. Era secreto y estaba protegido por varias capas de seguridad. Por tanto, como ya estaba medio oculto en las sombras, le resultó más sencillo borrarlo por completo del mundo. Ojalá lográramos acceder al búnker en su totalidad. Quizás eso nos ayudara a averiguar para qué prepararon los fundadores esta isla. Por desgracia, no somos capaces de pasar del nivel superior. El resto de las instalaciones permanecen detrás de una puerta con cierre doble, de modo que se necesitan 2 segadores con sus respectivos anillos, uno a cada lado de la puerta, para abrirla. En cuanto al sistema de defensa de la isla, no sabemos cómo desactivarlo, pero como estamos literalmente por debajo de su alcance, no nos preocupa demasiado. El problema es que, ahora que estamos aquí, encontremos o no algo, no podemos marcharnos. Del diario postmortem del segador Michael Faraday, 14 de mayo del año del ave rapaz. Y terminado este capítulo, me despido hasta mañana miércoles, día en el que sí que os veo. Y os escucho y os leo. Sobre todo, os narro. Así que nada, lo dicho, me despido ya y a hacer cosas. Vosotros muchas gracias por estar aquí, os veo mañana, os espero ahí mañana. Y eso, que os vaya todo muy bien. Así que ale, chao, chao. Y me cojo esto y me voy.